No, ahora... Cristian. No me deja ni... Al fin viernes Moreno, ahora usted me tiene que responder. Caramba. ¿Es todo al revés? Todo al revés. ¿Cómo anda, Cristian? Ando viernes. Anda Yo bien. siempre digo, cuando me preguntan los días viernes, ¿cómo andás? Todo viernes, porque el viernes es un día espectacular en Sí. la semana, ¿no? Sí, empieza un fin de semana, tranquilo. Abstrayéndonos del contexto, obvio, estoy hablando desde lo personal, desde lo que significa un día viernes para las peronistas. Sí, naturalmente. Esto es un día bien interesante. Es un día lindo de la semana. Yo durante 30 y pico de años, para no decirle más, No diga más, no hace falta. trabajé todos los sábados. Yo trabajaba el famoso sábado inglés. Yo he trabajado también los sábados. No le digo que usted no, yo le digo lo que me pasaba a mí. Le digo, yo trabajaba los sábados. Y hasta hace poco tiempo trabajé los sábados. Y militamos los sábados son de militancia. Bueno, estamos hablando de trabajar, ¿no? Pero usted sabe que igual los viernes, a pesar que uno el sábado trabajaba, tiene un gusto, claro, tiene un gusto distinto. Entonces, bueno, naturalmente en la actividad privada no es que es una inmensa mayoría los que trabajan los sábados, pero en la actividad mercantil, obviamente que se trabaja los sábados. Así que nosotros trabajábamos y trabajé toda la vida. Pero igual ya solamente pensar que al mediodía del sábado uno cortaba, que a la 1, que a las 2. Sí, ya está. Así que el viernes fue siempre un día muy, muy, muy placentero. Y es un buen día para tener nuestro programa, a pesar de las cosas que tenemos que hablar, pero las cosas que tenemos que hablar en realidad tienen que ver como esa situación de cuando uno va al médico y le da el diagnóstico y le da la prognosis y le dice, muchacho, vas para acá, terminás bien, vas para allá, terminás mal. Y lo que nosotros estamos hablando es precisamente de lo que entendemos que hay que hacer para que la Argentina siga existiendo como tal desde La Quiaca hasta el Polo Sur. Y el tema es, mire, no hay revancha, ¿eh? Está bien, en el larguísimo plazo quizás de revancha, pero no hay revancha, ¿eh? Los ucranianos se equivocaron y la situación está, mire, no es Ahora solo... vamos a hablar del tema internacional. Claro, no es ¿cierto? solo lo de Kissinger que va consolidando a los 90 y pico de años lo que venimos diciendo acá desde el 24 de febrero. Ya dentro de Estados Unidos aparecen las No les noticias. gustó a los ucranianos lo que dijo Kissinger. Bueno, es que en realidad ya no son dueños de su destino. No son dueños de su destino. No lo eran cuando entraron en la guerra y no lo son ahora. Mire, nosotros hace 2 o 3 semanas atrás, 3 supongo, empezamos a hablar de la posguerra. Y hubo no, pero ¿cómo se habla de la posguerra? Están en pleno combate. Mire, el hecho relevante de esta semana es que los rusos abrieron una ventana para darle la ciudadanía a los ucranianos, la ciudadanía rusa. Está claro. Ahora, detrás de la ciudadanía rusa va a venir el derecho de propiedad. Porque no hay derecho de propiedad si no hay capacidad de defenderlo por las armas en lo que vos definiste que es propiedad. No hay una defensa racional que vos haces en un foro, no, muchachos, empezaron a resolver un conflicto con la violencia. Esto se resuelve ganadores y perdedores con la violencia y por lo tanto la propiedad. Los ucranianos que eran propietarios, si no se hacen ciudadanos rusos, no van a ser propietarios. Porque como va a ser un territorio frontera, en los territorios frontera, como era en la Argentina, las tierras fronterizas no pueden estar en manos de los extranjeros. Esto para la Unión, para los rusos es, pero el ABC. O sea, que lo que empieza a cambiar ahora en Ucrania, cuando empieza la posguerra y empieza la administración de los rusos sobre el territorio ocupado, cambia la propiedad de todo. Desde un departamento, una fábrica, un campo, empiezan a cambiar. ¿A manos de quién? De los rusos,
¿Quién puede ser los rusos? Y van a ser todos aquellos que tengan la ciudadanía rusa. ¿Y qué hizo Putin? Empezó a entregar la ciudadanía rusa. Mire, esto es inexorable que iba a pasar. No solo eso, sino que empezaron las clases. Y empiezan las clases y empiezan con el himno ruso. ¿Y con qué himno van a empezar? Mire, en las zonas en que lograron el control los rusos. La posguerra. Sí. Ahora, ¿qué van en a hacer Mariupol también están... ¿Qué van a hacer de ahora? Es una clásica confrontación bélica de posiciones. Por eso le dije, mire, es la Primera Guerra Mundial, ni siquiera es la Segunda. Uh-huh. Estaban pensando sí. en guerras modernas y fuimos a la Primera Guerra. ¿Qué están denunciando ahora? Que van sobre tal ciudad y la saturan de artillería. Y esto es lo que dijimos, y la están saturando de artillería. Se quejan, claro, porque a vos te agarran con la artillería y te empiezan a tirar. Es tremendo. Y bueno, y no sabés, aparte, no tenés a quién tirarle, porque te están tirando de cuántos kilómetros. Entonces, mira, va a pasar. Y ahora ya, que están en condiciones logísticas, se empezaron a desplegar los bombarderos. Entonces viene artillería y bombarderos. Con los cazas para que tengan cobertura aérea. Miren, no hay tierra manera. Arrasada. Bien, ahora saben cómo van a ir por Odessa, le van a entrar por atrás. Le van a entrar no por el mar, le van a entrar por el territorio y no tienen manera de defender eso. Ahora, ¿cómo terminaría esto? Bueno, si la política ucraniana entendiera cuál es el rol que lamentablemente tiene que cumplir en esta etapa en el mundo y trata de evitar, de minimizar el derramamiento. Claro, de minimizar el sufrimiento de su pueblo. Uh-huh. Bueno, la política ucraniana no lo entendió, pensó que vayan, anímense y hagan, o que la guerra podría ser en un set de Hollywood y no era así. Sí, no, claro, le están dando armamento, pero el cuerpo lo ponen ellos. Pero es mucho menos, el armamento, mire, cuando intentaron mandar armamento para donde el territorio que hoy es ruso, que era ucraniano, no llegó. El armamento llega, lo poco que le pueden estar llegando y que convalida. Salvo alguna que otra cosa, como cuando le hundieron el buque, está bien, eso hace parte, lamentablemente, de lo que le voy a decir, de los juegos de guerra. Pero cuando es de verdad la cosa se ordenó. Y entonces Estados Unidos, como también aventuramos, giró su eje ahora hacia el Pacífico. Ahí fue el presidente. Claramente. Y dijimos la semana pasada que la visita del presidente iba a ser relevante. ¿Qué dijo Biden? Y dijo, si se atreven a tocar a Taiwán, utilizamos. Claro, le mandamos todos los portaaviones que tenemos. Mire, vamos a un conflicto armado. Mire, no, los chinos en esto entienden. No harán lo mismo, ¿no? No, de ninguna manera. Ahí usted sígalo por las transformaciones que va a haber al interior. Están con ciertas disputas internas en China en este momento. Mire, esto va a ser así. Van a explicar que se enfermó, que tiene esto, que tiene aquello, que... Mire... sí, hay un sector, digamos, el primer ministro preocupado por el crecimiento. Bueno, esto es lo que aparece, ¿no? Estas modificaciones va a haber. Ahora, desde ese panorama internacional que está muy claro y que va a definir y que definió dos ganadores de primer orden, que son Rusia y Estados Unidos, y donde están las medianeras, que es en Ucrania y entre Taiwán y China, la Argentina tiene que definir su inserción internacional. No estaría muy clara nuestra inserción. Bueno, no está claro en la cabeza de Alberto, esto es obvio, no está claro en la cabeza del Instituto Patria, la visión del Instituto Patria. Usted imagínese que Cristina, el día que asume como vicepresidenta, ese mismo día recibe al embajador chino y al embajador ruso, ahora un día uno, un día otra. Recibió a Estados Unidos, Cristina. Bien, pero el alineamiento y la cabeza de Cristina estaba muy clara. Entonces, es obvio que cuando vos asumís y recibís a lo que recibís, sí. Es para dónde vas a ir. Bueno, si la ruta de la seda y toda la infraestructura y demás, ¿no? Claro. Si vos querías hacer, y ahora querés hacer una voltereta en el aire, bienvenida, pero la realidad es que hay que ver si te lo permiten del otro lado. Entonces,
el alineamiento que tenía Alberto Fernández desde su concepción europeísta y el alineamiento que tenía Cristina en esa pretendida ruta de la seda que usted señala, en una alianza estratégica entre China y Rusia y sus tentáculos hacia Hispanoamérica, que fue la última declaración de Alberto diciéndole abrimos la puerta a Rusia cuando lo fue a ver. Por favor. Bueno, eso habla desafortunada del desorden de lectura que tienen de lo que acontece en el mundo. Ahora, sobre eso nosotros tenemos que transitar. Y en ese tránsito, nuestro problema es un pacto de defensa mutuo, porque así es el pacto de defensa que hicieron los chilenos con los británicos. Y yo insisto, puede ser que haya una hipótesis de conflicto entre Bolivia, Perú y Chile, pero no la veo, la verdad que no la veo. Y sí hay parte de la clase política chilena diciendo que hay que rediscutir la Patagonia y obviamente la presencia británica en las Malvinas y su extensión sobre la Antártida. Y ahí hay un pacto de defensa mutua que nosotros tenemos que resolver con inteligencia. Bueno, Uruguay también está haciendo sus movidas. Sí, claro. Sí. Yo le digo con inteligencia. Y le pido a los sectores con los cuales nosotros debatimos que ante todo pongan inteligencia en la lectura del mundo. Pongan mucha inteligencia. Porque el pacto de defensa, que ahora también, como usted dice, lo están firmando los uruguayos, al margen del entrenamiento de las tropas, eso es un tema menor, pero sí. Sí, los vuelos. Pero sí, claro, y el pacto comercial. Entonces, hay que poner mucha inteligencia, porque si ellos presuponen que el mundo va a seguir en el anterior esquema y que era posible un buen relacionamiento con los chinos y con los rusos y que de ahí va a venir el esquema de posible articulación internacional, empieza a estar seriamente en juego la Patagonia. Entonces yo les digo, miren, sean inteligentes cuando analicen la inserción. Una mirada continental integral está planteando. Tienen que ser inteligentes, Los europeos están en América, en las Guayanas, ahí arriba de Brasil, y están obviamente en Malvinas. Desde ahí a los brasileros los apuran con el Amazonas, sobre todo Francia, por su aptitud militar y sobre todo naval. Y a nosotros nos apuran los británicos desde Malvinas. O sea que el viejo concepto de América para los americanos, que tanto defendió la Argentina, no lo defendieron los marxistas, porque ya se había producido poco tiempo la revolución de octubre del 17. Sí, estamos hablando del siglo pasado. América para los americanos. La doctrina Monroe. América para los americanos es, obviamente, pueden decir, no, miren, en realidad cuando plantearon esa doctrina, ellos se consideran únicamente americanos. Entonces, pero eso es en las películas, cuando los alemanes dicen los americanos. ¿No? O en un contexto histórico también que no es este. Y en un contexto histórico donde la Argentina siempre se opuso a cobrar las deudas externas de los estados por la violencia. No se olvide usted que se la cobraban a cañonazos. Entonces, pero estaba el patrón oro, entonces te llevaban el oro, no se te llevaban los billetitos de colores del papel moneda del país, se te llevaban el oro. Entonces, mire, América para los americanos, o sea, para nosotros, deja fuera a los ingleses en el cono sur. Porque Malvinas es americana, no hay ninguna duda. Y si es para los americanos, no es para los británicos. Tampoco en las Guayanas, algunas de ellas, o algunas islas plantearon independencia. Sería cuestión de ver si quieren ser independientes, qué es lo que está pasando. Hay una construcción de América para los americanos donde nosotros perfectamente podemos plantear
la integración dentro del subcontinente y pensando en un segundo camino hasta el sur del Río Bravo con los mexicanos, que hay un destino posible incluso para nuestra manufactura. Y con esto vamos terminando el panorama internacional. Se reunió finalmente Davos, fueron. Pero no salió pero fue mucho, una cosa, ¿vio? claro, No, porque muy en realidad calladito, muy que medio calladito. presencial y medio virtual, dice que fueron, pero fueron más o menos, vio que hay poquita foto, casi no hay Nada, nada. que yo estuve Bueno, por eso. buscando muy poca información. Vale. Pero sí, la tesis planteada es la tesis que de alguna manera venimos conversando desde la asunción de Trump, allá en el 17, enero del 17, que es, ellos la llaman la desglobalización. Un nombre interesante. Nosotros venimos diciendo que se había terminado... Nombre y concepto, ¿no? Sí, que se había terminado la globalización y que venía el nuevo orden internacional. No se atreven todavía a hablar de lo nuevo. Por ahora solo hablan de lo que no es. Sí, pero son los momentos de transición. A partir muy de bien. lo que no es se habla hasta Muy que bien. quede claro lo que es. Muy bien. Nosotros arrancamos antes, hace 5 años que arrancamos, y entonces está claro que podemos hablar de lo que viene, mientras lo viejo todavía no murió. Ellos no hablan del nuevo orden internacional, empezarán a hablar de esto el año que viene, pero ahora ya dan por terminada la globalización. Y en esto de dar por terminada la globalización, empiezan a emerger lo local, no lo local de los 70, no de Jordi Borja y la descentralización No, de los de los estados. 90, digamos. Y mucho menos de los 90. Pero los ya 90 eso que es donde... No, pero empezó en los 70. Acá, Empieza en los 70. Esa concepción socialdemócrata de Small is Beautiful. Bueno, justamente de eso hablé yo en la facultad ayer. Muy bien. Small ¿Eso is de cuándo beautiful. es? Eso es los 70. Sería 70-80, el ¿no? que la toma, es 70. El que la toma en Hispanoamérica, en el cono sur, es Pinochet. Sí. Es Pinochet. Pero, mire, por eso le digo, estos de los socialdemócratas son muchachos difíciles, pero bien difíciles. Es muy europeo ese concepto. Muy difícil. Entonces, no vuelven a lo local de lo local, de pensar que la comuna va a definir la tasa de interés, pero hablan de uno local muy interesante, que es como lo empezamos a hablar pero nosotros. tal vez el Estado-Nación, digamos. Es lo local, desde el Estado-Nación, entendiendo lo local al que tenés al lado. Están hablando del nuevo orden internacional, saltando ya la Revolución Nacional hacia la etapa continental de Perón, pasando por una intermedia que tiene que ver con lo regional. ¿Está bien? Cuando nosotros decimos, bueno, nuestra primera parada es el eje Buenos Aires, Lima, Bogotá, Caracas. Y ellos de alguna manera están diciendo eso. Y para nosotros eso es muy importante, porque hay un espacio de reindustrializar la Argentina si nosotros empezamos a entender... Con economías complementarias. Que hay, claro, que hay una demanda de manufacturas latente en la región cuando también a China se le complica el comercio por el Pacífico. Se le va a complicar para llegar los alimentos y se le va a complicar para mandar las manufacturas. Y hay un espacio, no estoy hablando de la economía autárquica de Aldo Ferrer, de vivir con lo nuestro, esto con el desarrollo tecnológico actual no tiene ningún sentido, y el peronismo nunca escribió eso. Pero sí estoy hablando de un desarrollo, Perón nunca escribió. Mire, Perón del 52 fue a buscar el contrato con la California, que nosotros los peronistas, no hablemos del Perón del 55 al 55, es un defecto nuestro, no es una virtud, El Perón va del 45 al 55, del 46 al 55, del 43 al 55, ponga el momento que quiera, pero de arranque, 45, 43, 46, pero terminó en el 55. Correcto. O sea que lo que pasa es que era un mundo distinto. No, está bien, pero el Perón de la California es Perón, teniendo muy claro hacia dónde ve. Eso no es vivir con lo nuestro. No. No, pero, por eso. digamos, es un proyecto nacional que va definiendo en función del contexto de los intereses. Pero claro, el proyecto nacional está fuera de discusión. La autarquía es otra cosa. Por eso digo, el peronismo no es una economía autárquica. El peronismo es una economía inserta en la región. Y no solo es el ABC,
sino la Revolución Continental, y son los El contratos. ABC, el viejo pacto del ABC. Claro. Y también, también viejo el bar que se terminó yendo ahí en Scalabrini, Ortiz y Córdoba. Pero también es el acuerdo con la California. Entonces yo le digo, mire, Perón tenía claro eso. Nosotros en nuestro modelo de desarrollo, la construcción del espacio regional es muy importante, porque ahí es donde se le abren los negocios a nuestros empresarios. A nuestros empresarios se le abren los negocios en un espacio de comercialización regional, no a los muchachos que hacen política, no, nosotros le hablamos a los muchachos y a las chicas que hacen política y que quizá trabajan en el Estado o en algún medio. Mire, yo no le hablamos, pero en realidad le hablamos fundamentalmente a los trabajadores y a los empresarios del sector privado. Son los que generan las fuentes de trabajo. El problema es que hoy no están insertos en la política en términos de militancia. Si uno mira a su alrededor, el grueso de la militancia o son funcionarios públicos o están en los planes. Cuando el movimiento Evita moviliza a partir de los planes. Uh-huh. Esto es una verdad. No, mire, lo vemos nosotros, lo veo sistemáticamente. Pero aparte hasta lo dijo Eve. No es que mire, Eve Bonafini se lo dijo muy clarito a Grabois. Paren de hacer política sacándole plata a la gente y llevándolo y pensando que ese es el trabajo. Y cuando va el encuestador del INDEC y le dice si trabaja, le dicen que sí. Claro, le dicen que sí. Mire, a los empresarios y a los trabajadores, porque los trabajadores están preocupados dónde van a trabajar. Mire, hay un espacio de negocios que nosotros tenemos que empezar a pensar en nuestro modelo de desarrollo. Y mire, si usted me permite, yo creo que esto es lo que tenemos que hablar con Pablo después que escuchemos un poco de música. Sí. ¿Me parece bien? ¿Le ponemos algo pum para arriba? Los Caligari, sí, porque después viene uno medio pum para abajo. Vamos a darle Usted la elige. Quiero que la gente cante fuerte y para siempre. ¡Qué buen tema! Dios Moreno, pero lo sorprendimos. ¡Qué buen tema! Sorpresa de viernes, pero de viernes a la noche. ¡Qué buen tema! ¿Vio? Pero me encantó el tema. ¿Y será que tenemos la sorpresa de que esté Pablo? Hola, Pablo. ¿Estás? Hola, Kitia. Hola, Guillermo. ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente, como siempre, al programa. Muchas gracias, muchas gracias. Siempre esperamos tu columna. Bueno. Pablo, hoy leí atentamente en Infobae un artículo que escribiste para desmistificar el tema de la dolarización y comenzar un debate técnico-académico sobre ese tema. Que es importante tenerlo, porque yo recuerdo en la época de la convertibilidad, cuando nosotros ya a partir del año 94 decíamos que el plan se había agotado, vos, yo y muchos economistas del peronismo, teníamos un problema con lo que hoy diríamos, entre comillas, la política. Los gobernadores estaban de acuerdo, los gobernadores peronistas, incluso todos los gobernadores, los del norte y los del sur, estaban de acuerdo con la convertibilidad. Y nosotros, en cierta soledad, le íbamos diciendo, miren, que esto va a un desastre. No sea cuestión que nos pase lo mismo, y no necesariamente la gimnasia de la política te permite tener una comprensión de lo que acontece económicamente. Y que alguno de los nuestros empiece a pensar que la dolarización es solución. Por eso, como pensaron muchos de los nuestros, que la convertibilidad era una solución. Bueno, mágica, dicen en su nota. Bueno, no sea cuestión que alguno de los nuestros lo piense y en realidad no comprendan que sus decisiones políticas van en el camino equivocado. Y entonces me pareció muy
prudente que inicies ese debate y a mí me gustaría que le refresques para los que no tuvieron oportunidad de leer la nota o bueno, cuál es nuestra posición sobre la dolarización, mi querido amigo. Bueno, gracias. Mira, Guillermo, primero, la dolarización es un paso mucho más allá que la convertibilidad, porque la convertibilidad admite la presencia de las dos monedas. La dolarización admitiría una sola moneda, que es el dólar. Ahora, yo me animé a decir ahí que esta propuesta de dolarización pertenece más al terreno de la fantasía, de la magia, que de otra cosa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, como a la gente le gustan los dólares, imagínate, si todos nosotros pudiéramos tener muchos dólares, yo qué sé, nadie diría estamos desconformes. Entonces, es decir, la dolarización te da un remedio muy bueno y vamos a tener los dólares y entonces... Ahora, primero, Argentina es un país soberano. Cuando vos dolarizás, o sea, cuando vos decís yo no quiero tener más moneda nacional, acepto la moneda de otro país, vos estás aceptando que ese otro país y los institutos que regulan la moneda finalmente están regulando en forma muy importante la economía nacional. Te estás convirtiendo en el camino a ser una colonia. Y hay que aclarar esto en forma muy precisa. Miren, no hay colonias prósperas. El pueblo vive mal en las colonias. ¿Quiénes son los prósperos en la colonia? Aquellos que están unidos al imperio o a la capital imperial. El resto, que por lo general es 60-70% de la población, vive como rodeando aquel sector próspero. Entonces, cuando uno dice vos perdés soberanía y vas a dejar que otro país tome las decisiones por vos, alguno dirá, de los que propugnan la dolarización, bueno, si toman mejores decisiones que nosotros, vamos para adelante. Y no se dan cuenta de que esto no es simplemente una expresión patriótica, que en este caso tiene una importancia fundamental, sino que es también un tema práctico. Si la economía de Estados Unidos, con la dolarización, está entrando en una fase del ciclo y la Reserva Federal se está ajustando a esa fase del ciclo, y esa fase del ciclo de la economía no coincide con las necesidades y el ciclo de la economía argentina, se produce un costo extraordinario. Porque las medidas que tome la Banca de Reserva Federal o el Gobierno de Reserva Federal entran en contradicción con los requerimientos y las necesidades de la economía argentina. Entonces, el tema de la pérdida de soberanía no es solo un sentimiento patriótico, como alguno puede llegar a decir, sino que tiene implicancias prácticas. Es un costo importante para la economía argentina. Ese es un punto, mira, Guillermo. Pero yo te diría, cuando uno empieza a mirar la parte práctica de esta propuesta, y se encuentra con una cuestión extraordinaria. Los que proponen esta dolarización nunca dijeron cómo la van a hacer. ¿Y sabe por qué no dicen cómo la van a hacer? Porque es imposible hacerlo. ¿Qué significa dolarizar? Significa retirar todos los pesos que están en circulación en la economía argentina y cambiarlos por dólares. Ahora, ¿quién va a dar dólares por pesos? No es la Reserva Federal que va a decir yo te regalo dólares y tomo yo pesos. Es el Banco Central. El Banco Central tiene en su pasivo la circulación monetaria, la base monetaria, y tiene como activo los dólares. Entonces tiene que utilizar los dólares que tiene el Banco Central para rescatar todos los pesos que hay en la economía. Bueno, ¿sabes a cuánto iría esa tasa de cambio de pesos por dólares? Y más o menos podría llegar a 800 o a 1000 pesos por un dólar.
Quiere decir que si vos tenés 1.000 pesos en el bolsillo, te lo cambian y te dan $1. Oye, es un disparate, pero son los dólares que tiene el Banco Central. Pero ese no es todo el problema. Imagínate lo que sería eso. Los préstamos, la mayoría de los préstamos del sistema financiero al sector privado, que todavía existen, están puestos en pesos. Y ahí también habría que hacer una tasa de cambio. ¿Qué pasa entonces si yo le digo, bueno, en vez de ver $1 millón, $1 millón de pesos, estoy debiendo $1.000? ¿Qué le pasa al sistema financiero? Revienta por la tasa de cambio que estamos diciendo, pero hay todavía peores situaciones. El sistema financiero presta por encaje, o sea, no presta únicamente el dinero que recibe, sino que mantiene una proporción de ese dinero en caja y prestan en forma de cuentas corrientes y todo lo demás, mucho más que la liquidez que tienen en su posesión. Esto se llama encaje fraccionario. Para hacer un ejemplo, si le entran 100 pesos y el encaje es 20, pueden prestar 80 o 180. Muy bien. ¿Qué pasaría si estamos en una economía con dólares? ¿Qué pasaría con los bancos? Los bancos no podrían prestar fraccionariamente, no podrían obtener un encaje nada más. ¿Por qué no podrían? Porque cualquier problema que hubiere en eso, con ese banco, hoy, mal o bien, es el Banco Central el que corre a ayudar al banco que tiene el problema. Y si tiene un problema de liquidez, el Banco Central le da el dinero necesario para que no haya una corrida y demás. Pero si estamos hablando de dólares y hay un banco que ha prestado más de lo que tiene por este encaje fraccionario, ¿quién le va a prestar dólares o quién le va a dar los dólares para generar o para solucionar el problema de liquidez? Pues no va a ser el Banco Central de la República Argentina porque no tiene dólares. No emite dólares el Banco Central de la República Argentina. Pero fíjate vos, se produciría una redistribución de ingresos fenomenal por la tasa de cambio que hay que cambiar los pesos en dólares, y además el crédito del sector privado caería prácticamente a cero. Con lo cual, imagínate, si ya uno de los problemas fundamentales que tiene la economía argentina es que no tiene suficiente crédito, en este caso el crédito puede ir a parar a cero. Es realmente algo extraordinario. Y por último, como la tasa de cambio es fija, los ajustes en la economía que se tienen que producir no se producen por la variación del tipo de cambio, porque es fijo, sino que se producen por la actividad económica. Y estás creando entonces, en última instancia, una fuerte tendencia a la recesión para eliminar los desajustes. Por último, Guillermo, para no aburrir más con este tema, dolarizada la economía argentina, ¿qué va a pasar con las finanzas públicas? Bueno, van a aparecer las cuasimonedas. Como vamos a estar ilíquidos en dólares, los municipios, las gobernaciones, que no van a tener suficientes dólares para sus gastos y demás, y bueno, van a empezar a decir lo que pasó con las cuasimonedas. Mire, muchacho, acá tengo esto que sirve, es un documento, a usted le va a servir para pagar a los proveedores y demás, y que sirve después para pagar impuestos. Y la gente lo va a terminar aceptando. O sea que la dolarización va a terminar por donde no pudo haber empezado, que es, en vez de tener pesos, vamos a tener patacones, o como se los quiere llamar, a las cuasimonedas. Por eso te digo, Guillermo, y lo puse en el artículo, este proyecto de dolarización pertenece a lo que podemos llamar el reino de la fantasía o de la magia.
apenas hacemos un análisis, no solo global, no solo de decir, bueno, miren, acá tenemos problemas que tienen que ver con la independencia económica, con la soberanía política del país, aquellos que verdaderamente sentimos esto, sino que cuando lo queremos llevar a la práctica tiene un nivel de inconsistencia y tiene un nivel de problema que es realmente fenomenal. Mira, Pablo, muy claro. Clarísimo. Esto es producto del fracaso del posmodernismo, que expresado en términos económicos es tanto el neoliberalismo como la socialdemocracia que está llevando a estas catástrofes a las economías de los pueblos hispánicos, porque han fracasado contundentemente. Y el tipo de cambio que vos pusiste para dolarizar, esto es obviamente considerando que los chinos te van a cambiar el swap de yuanes por dólares, cosa que dudo mucho, porque vos tenés 23.000 millones de dólares que vos lo computás en dólares, pero en realidad son yuanes. Al tipo de cambio te dan 23.000 millones, pero son yuanes. Y serán yuanes. Y no bueno, sé. por eso hay que ver si los chinos te lo No. dan. Y a su vez, tenés los encajes de los depósitos en dólares de los argentinos hoy en el sistema, que vos lo computás como reservas del Banco Central, pero en realidad son depósitos de argentinos. O sea que cuando quieras ir por los billetes Va a haber un del problema. numerito, del número que te pasó Pablo, que está muy bien hecho, si esas negociaciones no te salen bien, aumentarlo y contundentemente. Ahora, esto deviene de los fracasos, y el fracaso del neoliberalismo y la socialdemocracia es contundente. Y en el fracaso de la socialdemocracia entra el gobierno de Alberto Fernández. Y nosotros nos aventuramos a decir que iba a ser un gran fracaso, porque de alguna manera sabemos lo que operan los socialdemócratas en economía. Mirá, Pablo, te voy a contar una anécdota que me pasó ayer en un reportaje que me hace Fontevecchia desde su Radio Perfil, en fin, a la mañana. Un reportaje que no habíamos podido coordinar los horarios, o sea que veníamos hablando desde el martes para tratar. Bueno, finalmente se concretó el jueves. La primer pregunta de Fontevecchia, que había estudiado, es un periodista. Pero él se prepara, estudia, es muy meticuloso y profundo. Sí. Vale la pena de ponerlo como ejemplo, al margen de que... Me dice, mirá la pregunta, Pablo, dígame, Moreno, ¿por qué no tutea? ¿Usted piensa que el desembarco del nuevo secretario de Comercio, Guillermo Hunt, como se pronuncie, al reemplazar a Feletti, es la cristalización de la socialdemocracia en términos económicos? Claro, la respuesta es obviamente que sí. Pero esto, que ha penetrado en la arena pública del decir que este gobierno de Alberto es socialdemócrata, y mucho tenemos que ver con eso, obviamente mucho más tiene que ver la realidad que llevó al fracaso, nos permite a nosotros adentrarnos en cuál es la alternativa a este fracaso. La única. Porque si los modelos neoliberales, porque, mire, yo se los digo también de vuelta al Instituto Patria, no a los empresarios argentinos, que tomen nota también. Lula va a fracasar si es presidente, pero va a fracasar rápidamente, como está fracasando el chileno. Un poco más lento porque tiene reservas. Tiene 300.000 y pico de millones. Y bueno, pero va a fracasar, como fracasó en el anterior gobierno. Con Dilma. Y con Dilma y con Lula y mismo, no cambió nada Lula. Repartir una bolsa de comida no es cambiar la estructura económica. Esto es la típica socialdemocracia. Entonces, la alternativa siguen siendo los modelos nacionales.
Y nosotros, en nuestro plan económico nacional, pensado desde el nacionalismo de inclusión, no desde las categorías europeas, nuestro plan económico nacional es pensado desde las categorías nacionales. No son las categorías europeas, ni la marxista, ni la liberal, ni la socialdemócrata, ni la neoliberal, ni la del nacionalismo de exclusión, porque esas no dan respuesta a la Argentina, No, ni a los países hispanoamericanos. no, la realidad. Entonces, a mí me gustaría, si vos podés, Pablo, que de alguna manera avancemos en los detalles del plan económico nacional. En este caso está claro que sostenemos al peso como nuestra moneda. ¿Y por qué en el plan económico nacional, como fue en la década ganada, tener pesos o tener dólares sería indistinto? Y a vos no te quemarían los pesos en el bolsillo como te queman hoy. Mira, Guillermo, muy interesante la pregunta de Montevideo, a lo que vos le respondiste. Efectivamente, el problema a ver, que cuando vos haces un plan económico, tenés que tener una concepción global, una doctrina. Porque si no tenés la concepción global, no tenés la doctrina, es imposible disciplinar la acción de gobierno. Si vos no tenés esa doctrina, que la tenés que aplicar a todas las funciones e instituciones de gobierno, entonces aparecen las contradicciones. Uno tira para un lado, tira para el otro. Pero además, si no tenés esa concepción global que viene de nuevo, entonces tampoco le das una luz para que el sector privado acomode sus expectativas a las necesidades del país. Entonces, primero, una medida en sí no sirve. Vos tenés que tener un plan integral basado en una concepción global. ¿Quiénes tienen concepciones globales o doctrinas disponibles? No podemos hablar del marxismo. Tenemos que hablar del neoliberalismo, tenemos que hablar de la socialdemocracia y tenemos que hablar del nacionalismo de inclusión. Ahí tenés vos los tres elementos o doctrinas o concepciones globales que sirven para hacer el plan integral, que es lo que le puede dar la solución a los problemas económicos y sociales argentinos. Pero neoliberalismo y socialdemocracia es lo mismo. Es lo mismo. La socialdemocracia es neoliberal, ¿sabes cómo la llamo yo? Es un neoliberalismo edulcorado. Porque es un neoliberalismo donde vos tratás de manejar los problemas que surgen por la aplicación del neoliberalismo, vos intentás manejarlo con subsidios y demás cuestiones, con un remedio de justicia social, porque eso no es justicia social. La justicia social tiene que ver con el empleo, tiene que ver con el empleo calificado, tiene que ver con los salarios, tiene que ver con la producción. Entonces, lo que queda disponible acá es el nacionalismo, porque ¿dónde falla el neoliberalismo y la socialdemocracia? Fallan en que la concepción que tienen del mundo es una concepción errada, falsa. Porque el neoliberalismo y socialdemocracia, con la apertura, con la liberación total de las actividades económicas, con la apertura indiscriminada en el comercio, en la financia, lo que están haciendo es persiguiendo un modelo de comportamiento internacional que no existe, que es falso. La globalización, como vos muy bien lo dijiste, la globalización en realidad era una fantasía, Guillermo, porque en esa globalización se creía que las potencias, que los países dominantes iban a aceptar las reglas de un cierto concierto internacional que se iba a dar por la OMC, el Fondo Monetario, etcétera, etcétera, y que iban a posponer sus intereses nacionales en función de esa armonía internacional.
cuando en realidad, vos lo sabés muy bien, la única regla inmutable del comportamiento internacional en los países dominantes es la defensa de sus intereses nacionales. Y cuando la globalización ya no le sirvió a Estados Unidos, a Inglaterra, y bueno, se acabó la globalización. Y se mostró la realidad en toda su crudeza. Entonces, el neoliberalismo y la socialdemocracia, que creen que el sistema internacional se da a través de un conjunto de leyes que son superiores a los intereses nacionales, y están pensando en la fantasía. Ese mundo no existió, no existe ni existirá. Por eso la doctrina que queda incólume es la doctrina del nacionalismo de inclusión. Para mí, para nosotros, es la doctrina justicialista, la doctrina peronista. Y en esa doctrina y en ese nacionalismo de inclusión es lo que tomamos nosotros como base para elaborar nuestro plan económico. Muy claro. Y ahí se abre un debate bien interesante ya de coyuntura política. Porque el fracaso socialdemócrata en la Argentina, el tercer fracaso socialdemócrata en la Argentina, es evidente. Y esto termina en catástrofe. Claro, acá viene el problema de los conocimientos específicos de cada una de las disciplinas para tener certeza o no en la prognosis. Claro, los economistas, en este caso sociólogos, también. Y comunicadores también puede incluir, ¿eh? No, pero no es influencia, los conocimientos específicos. No. Sí, después hablamos. Bueno, después, pero primero terminemos. Sí, la idea. La idea. ¿Qué es el conocimiento que te permite, no desde la soberbia, sino desde el dominio de la disciplina, saber cómo un hecho va a pasar? ¿Cuál es la diferencia entre un buen médico y un mal médico? Los dos estudiaron en la misma facultad, el diagnóstico correcto y la prognosis acertada. Hay disciplinas que permiten, en un contexto de crisis, saber cuál es el diagnóstico y la prognosis adecuada. Por ejemplo, en la guerra de Ucrania y Rusia no hay ninguna duda que en el desarrollo militar los generales tienen ventaja sobre cualquier político y sobre cualquier comunicador, porque es el arte que domina. Saben dónde poner la artillería, cómo se van a mover, cómo van a hacer, en el combate específico. Cuando vos describís el combate, tienen que ser expertos en combate. Se supone que los generales lo son. En este caso, ¿cómo va a terminar en catástrofe el plan económico, desarrollado por el neoliberalismo del FMI conjuntamente con el socialdemócrata de Guzmán? Tiene que ver con la expertise del dominio de la disciplina. Porque te habilita a tener la cabeza razonando en un lugar determinado. Después, cuando la política se ordena, los economistas no tienen ninguna importancia. En este momento, el tener el conocimiento de la disciplina, aunque nunca se termina de abordar, pero cierto conocimiento te permite afirmar esto va a ser una catástrofe. Y si va a ser una catástrofe, ¿por qué no la evitamos? Y no hay mucha manera de evitarla, Pablo. Es que Alberto Fernández se tiene que ir y Cristina se tiene que ir para que se cumplan los extremos de la ley de acefalía y podamos, con un gobierno nuevo, o reorientar la economía. Ahora, ¿quiénes son los que no quieren que se vaya? Y que te dicen destituyente, esto. No. Primero, obviamente, los chicos que están en el gobierno tendrán sus necesidades. Pero fundamentalmente en términos políticos, la oposición Cambiemos quiere que Alberto Fernández termine. Hoy leí una encuesta, puede ser mejor, peor, pero es uno que acertó bastante lo que pasó en la última elección. Ya le está dando a Cambiemos hoy 44% de votos. 44%, o sea,
Es obvio que con 45 ya no hay segunda vuelta y es obvio que van a pasar los 50, porque hoy le está dando 44. Imagínate lo que va a ser dentro de unos meses si cumple el gobierno el acuerdo con el fondo. La recesión va a ser brutal y por lo tanto, ahora si no cumple, la hiperinflación también se lo lleva puesto. No hay ninguna posibilidad de que las elecciones no las ganen los que sean, pero decididamente antiperonistas, por más de 20 puntos de diferencia. Con algunos compañeros que tratarán de acompañar por ahí para ver si logran, qué sé yo, y que uno de ellos no va a opinar. Tratando de salvar, ahí yo vi fotos de compañeros del conurbano ya sacándose fotos con Milei, haciendo cosas extraordinarias. Mirá, a ver si, mire, muchachos, en el momento del desbande viene el sálvese quien puede, también en la causa, Ahora, 20 puntos de diferencia, lo que hacen es terminar con el movimiento obrero organizado. Entonces, que Alberto se vaya cuanto antes dentro de la ley y el orden, facilita la posibilidad de que tengamos una fórmula competitiva el año que viene. Usted lo que está diciendo frente a aquellos que dicen que es destituyente y que justamente el gobierno se tiene que quedar para que no venga, cambiemos, un próximo gobierno de otro color, porque digo, hay compañeros y compañeras que están diciendo, usted dice que es al revés. Justamente hay que generar otra posibilidad de un gobierno que realmente dé respuesta a las cuestiones de fondo. Entonces ahí estaríamos evitando esto que pero se quiere al evitar. menos la posibilidad, esto está cantado al final. Para nosotros los economistas, peronistas, con una cabeza formateada desde lo nacional y con la edad que ha visto suficiente, procesos anteriores en los cuales se ha hecho prognosis. Suficiente para haber vivido el 82, el 89 y el 2001. Pablo, yo y la mayoría de los economistas que hicimos el Plan Económico Nacional vivimos incluso el 82, post Malvinas. Estamos en condiciones de decirle, lo que viene es una catástrofe. No que viene un problemita, viene una catástrofe en términos económicos. Y lo que tiene que hacer la política es evitar la catástrofe. Que es lo que le digo a los periodistas. En general, cuando dicen, no, Moreno, pero eso... De la Rúa, ¿renunció antes o renunció después? ¿Por qué Alfonsín lo hizo renunciar en diciembre y no en septiembre y nos evitábamos los muertos? El que lo hace renunciar a De la Rúa, mal que le pese a Moró, es Alfonsín. Pero lo hizo renunciar después de los 35 muertos, si es que fueron 35. ¿Por qué no lo hizo antes, si De la Rúa ya sabíamos que estaba enfermo? Bueno, Alberto no está enfermo, pero es así. Toca la guitarra, mire, muchachos, no, ya está, eso es lo que tiene. Y el plan económico de la convertibilidad estaba agotado de la misma manera que está agotado este. Este no tiene a dónde ir. O va a Alfonsín o va a De la Rúa. O es una hiperinflación o es una hiperrecesión. Por lo tanto, ante esta catástrofe, donde llevó Cristina por su elección... Hay una que es más dolorosa que la otra. Sí, claramente, siempre muera peleando. Cuando usted tiene que morir, elija morir peleando. Gracias. Siempre es preferible morir peleando. O sea, es preferible, si vamos a morir, morir en hiperinflación. Pero vamos a morir. Y nosotros lo que tenemos que hacer es evitar ese final que es una tragedia. No hay técnicamente posibilidades a que esto no termine en una tragedia en términos económicos. Y la van a hacer, sociales, lo que pueden porque... hacer. Para los economistas del peronismo, el centro de la economía es el hombre. Por eso no diferenciamos de economía de lo social. Obviamente después... Digo que va a tener emergentes sociales. No, va a tener muertos y catástrofes. Esto va a ser tremendo, porque va a ser peor que el 2001. Esto va a ser muchísimo peor que el 2001. Y va a ser muchísimo peor que el 89. Entonces lo que tenemos que hacer es evitar esa catástrofe. Porque cuando yo le digo que con Pablo, ya en el año 94, se estudiaba cómo salir de la convertibilidad, y recién la política
empezó a reaccionar después de los muertos, para nosotros es una espina clavada en el corazón. Y ahora tenemos la responsabilidad, los economistas del peronismo, también de decir, miren que esto termina en una catástrofe. Y si llega a las elecciones, Alberto, y ganan ellos por 20 puntos, en esos 40 días que va a haber desde el 30 de octubre, que ganan las elecciones, hasta el 10 de diciembre, van a producir la catástrofe. Van a generar en la realidad todo lo necesario para que termines con 70-75% de pobreza, para que después desde ahí empiecen a remontar y te lleven al 30. Y esos son 8 años de ese gobierno donde te cambian la estructura económica argentina. Por eso esto, miren, acá hay saberes específicos que te permiten leer lo que está aconteciendo desde otro lugar, de la misma manera que un médico te ve las uñas, te ve el pelo y te ve cómo caminar y te dice, andá y come más, y vos no te diste cuenta. Hay saberes específicos que esto permiten afirmando. Y los saberes específicos de los economistas del peronismo, que estamos probados en todas estas trayectorias, lo atestiguan con nuestra experiencia. Con Chaliú, esto lo hablábamos en el año 94, Chaliú, Carboneto, Seti, vivimos todo ese proceso, vivimos la debacle, se alertó, se dijo, bueno, la política tiene sus tiempos. Bueno, nosotros le estamos diciendo hoy, los tiempos de la política no son los tiempos de pos los muertos. La política está para evitar los muertos. Por eso necesitamos que Alberto Fernández se mire al espejo y diga, fracasé y me voy. Y que Cristina se mire al espejo y en vez de enseñar economía, pida perdón y también se vaya. Y nos dé la posibilidad a los peronistas de hacer un nuevo gobierno y tratar de dar vuelta a la página de acá hasta las elecciones. Pablo, te agradezco enormemente las columnas en el día de hoy y Gitia, le dejo el cierre del programa. No me queda mucho tiempo para el cierre, nunca me deja el cierre y solo me queda despedirme, pero después quisiera retomar algunas cuestiones que me quedaron pendientes en la conversación. Bueno, el cierre va a ser contundente, que pasen un buen fin de semana, corto, digamos, el cierre y las aspiraciones son en el muy corto plazo y gracias a todo el equipo de Caput, gracias Noelia, gracias Fernando Molgaray, saludamos a quienes retransmiten el programa y a nuestros oyentes y a nuestras oyentes. Hasta el próximo viernes.